Saludos, queridos amigos. Vamos a considerar hoy un tema que no es exactamente la continuación del que dimos la semana pasada. Ciertamente voy a continuar esa serie de temas que iniciamos la semana pasada, pero no aquí en la sala de Zoom, sino por escrito. Voy a seguir enviándole todas las lecciones relativas a ese tema que tratamos la semana pasada y la anterior también, porque tiene mucha información muy buena y son temas que me consiguen a mí, me dan y yo pues los paso adelante. Y tiene como quizás 10 o 12 lecciones esa serie y la voy a continuar, pero por escrito. O sea que lo voy a enviar a la lista hebraica, la lista hebraica. Todos los que están en la lista hebraica van a recibir esos temas cada viernes por la tarde. Y eso pues me deja libre de presentar acá en vivo otra serie de temas que he titulado Los grandes capítulos de la Biblia. Porque esa serie que ya mencioné tiene que ver con emociones, con sentimientos, con el estrés, con pensamientos negativos y cosas, muchas cosas relacionadas, ¿verdad? De hecho, recibí varias reacciones de personas que estuvieron muy satisfechas con los dos temas pasados, por eso, porque sintieron que ese tema era como para ellos, como que les ayuda a ellos. Ese tema que vamos a continuar enviando por escrito. ¿Ok? Entonces, lo de hoy inicia una nueva serie que yo había comenzado hace mucho tiempo, pero como no la continué, pues la voy a empezar otra vez. Y además hoy, ahora tengo un enfoque un poquito diferente en términos de presentar el escrito, ¿verdad? O sea que voy a utilizar pasajes de la escritura, generalmente es un capítulo, porque la serie se titula Los grandes capítulos de la Biblia. Y entonces he puesto ya eso en formato de en dos, como si fuera interlineal, pero por versos. O sea, citando dos traducciones de la Biblia diferentes. Y lo interesante es que primero citamos de la Reina Valera, pero la Reina Valera es reformada, y enseguida citamos el mismo verso de una Biblia que se llama Biblia en lenguaje actual, BLA, que explica así con muchas palabras y muy ampliamente lo que quiere decir la otra versión, que es extremadamente literal. Ustedes saben, la versión Reina Valera es extremadamente literal y la Biblia en lenguaje actual, pues es todo lo contrario, es una paráfrasis que explica qué es lo que quiere decir aquello. Bueno, y también el tema especialmente el de hoy, espero que nos ayude a entender por qué suceden las guerras. ¿Por qué sucede a veces que el pueblo de Israel incluso se enfrasca en guerra con otros pueblos? Siempre ha sido así. Desde los tiempos de la liberación de Egipto, ¿verdad? Que salieron de Egipto y entraron a la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida para ese pueblo, pues ha sucedido eso. Y lo que vamos a estudiar hoy es un pasaje, un capítulo de las Escrituras que nos puede ayudar a entender los propósitos del Creador por todo ese asunto que mencioné ya, ¿verdad? De las guerras, como incluso han eliminado pueblos en la antigüedad, ¿verdad? Tribus. ¿Por qué? ¿Por qué para darle esa tierra de Canaán al pueblo hebreo, el Todopoderoso mandó al pueblo hebreo a sacar las tribus que habían allí de esa tierra? Sacarlas, y las que se resistieran y le hicieran batalla, pues ellos estaban, digamos, autorizados a eliminarlos. ¿Por qué? ¿No sería buena gente esas tribus que vivían allí? ¿No eran buenas personas? Eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 18 de Levítico.
las Escrituras. Vamos a analizar ese capítulo. No tanto analizar, más bien considerar y aplicar y tratar de entender el capítulo 18 de Levítico. Y al final se va a dar la conclusión. Y esa conclusión es lo que explica la razón por la que el Todopoderoso, el Creador, el dueño del universo, mandó a sacar esas tribus de ahí, de esa tierra. Mandó al pueblo hebreo a hacer ese trabajo, ¿verdad? Ok, vamos a mostrar el documento y comenzamos. Levítico 18. El tema lo he titulado Los pecados de los paganos. Y básicamente el tema de ese capítulo son las relaciones sexuales prohibidas. ¿Okay? En el capítulo 18 de Levítico. Y vamos a estar citando dos versiones de la Biblia, de una vez para cada verso. La Reina Valera Reformada, RVR, y la Biblia en lenguaje actual, BLA. Eso es lo que quiere decir esa sigla, ¿verdad? Y empezamos con el verso 1. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, y esa es la versión Reina Valera reformada, que es más o menos el mismo lenguaje de la Reina Valera regular, ¿verdad? Con algunas correcciones. Pero entonces en la Biblia, en lenguaje actual, dice, Dios ordenó a Moisés, hasta ahí. Y en el verso 2 sigue la Reina Valera reformada. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh tu poderoso. Y la Biblia en lenguaje actual dice que les diera, o sea, ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Yo soy el Dios de Israel. Fíjense como una paráfrasis añade palabras y traduce muy diferente, ¿verdad? Pero la intención es aclarar qué es lo que dice el verso en la traducción literal, qué es lo que significa. Y eso es más una introducción. La carne del capítulo está más adelante. En el verso 3 dice, no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron ustedes, hablando a los hebreos, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. Y la Biblia en lenguaje actual traduce lo mismo, pero con otras palabras. Ustedes, los israelitas, vivieron antes en Egipto y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse ni como los egipcios, ni como los cananeos. Esto es lo que quiere decir, en otras palabras, el verso que citamos de la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, él manda primeramente a su pueblo a no imitar la conducta de los egipcios ni de los cananeos. ¿Por qué? Porque esa conducta de de aquellas tribus paganas antiguas, fue la razón por la que el Todopoderoso, creador y dueño del universo, mandó al pueblo hebreo a sacar de allí, de esa tierra, a todas esas tribus cananeas, de la tierra de Canaán. ¿Okay? Esa conducta es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver cuál fue esa conducta, cómo fue la cosa. El verso 4. Mis derechos pondrán por obra, dice Yahweh, y mis estatutos guardarán ustedes, hablando a los hebreos, andando en ellos. Yo, Yahweh, su poderoso. Y la versión, y el verso 5 sigue diciendo, por tanto mis estatutos y mis derechos guardarán, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Yahweh. Entonces la versión más moderna traduce así, cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Eso es como lo traduce ese autor, ¿verdad? El verso 4 y 5. La numeración varía un poco porque ellos numeran un poco distinto el capítulo, el autor moderno. Y el verso siguiente, cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Es básicamente lo mismo. Vamos al verso 6. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne
para descubrir su desnudez. Yo ya voy ahí. ¿Y qué es eso de una persona cercana de su carne? Entonces la paráfrasis, que es lo que está debajo, es lo que quiere decir. Entre ustedes, dice, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia y mucho menos con su propia madre, pues será una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Ese es el sentido de lo que dice el verso 6 en la versión Reina Valera y en el hebreo, ampliado, ¿verdad? Con palabras que complementan el entendimiento. ¿Ok? Vamos al verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿Y qué quiere decir eso de descubrir su desnudez? Algunos entienden por ignorar la cultura hebrea y el lenguaje hebreo y todo eso, que se refiere a mirar, no ver al padre ni a la madre desnudo, ¿verdad? Nada que ver con eso. Por eso relacionan este capítulo con lo que hizo Cam, la historia esa de Cam y Canaán y Noé cuando se emborrachó y todo eso, relacionan eso con que acusan a Cam, investigadores modernos, estudiantes modernos, no antes, de que Cam el pecado de Cam no es que vio la desnudez de su padre como dice la escritura, sino que fue que cometió un acto homosexual con su padre. Eso es una aberrada interpretación, muy aberrada. Ver la desnudez de una persona no es lo mismo que descubrir la desnudez de una persona. Ahora está enseñándonos este pasaje que qué es lo que significa descubrir la desnudez de una persona. Aquí está. Vamos a leer el 7 otra vez. Perdón, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. No quiere decir que no los veas desnudos. No. Dice, tu madre no descubrirá su desnudez. ¿Ve? Entonces, si fuera nada más que la prohibición que de eso de que no verlo desnudo, entonces no sería un pecado tan grave como lo que es. Es que eso no es lo que significa. Lo que significa es lo que, como lo traduce la otra versión. No tendrás relaciones con tu madre. Es de tu padre y es tu madre. No tendrás relaciones con ella. Eso es lo que significa descubrir la desnudez de una madre. No es no mirarla desnuda, sino tener relaciones sexuales con ella. Y ustedes van a ver, ya se lo adelanté, pero quiero repetirlo una vez más. Todas las prohibiciones de este capítulo eran las cosas que hacían los cananeos con su familia. Los pecados que cometían aquellos paganos con su familia es lo que está describiendo aquí. Y después al final, entonces nos da la conclusión. ¿Ok? Vamos al verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y la versión en paráfrasis, es como se llama, una versión así más ampliada, con más palabras y explicando el sentido, pues dice, nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y alguien dice, bueno, si ya mencionó que está prohibido tener relación sexual con la madre de un hombre, ¿por qué menciona otra vez eso? No es que no es eso. Aquí lo que está diciendo, y aquí es donde entra la importancia de conocer la cultura hebrea antigua, la cultura general antigua, es que en aquellos tiempos existía la poligamia y era aprobada prácticamente en todos los pueblos la poligamia, que un hombre podía tener varias esposas. Y aquí lo que está diciendo en el verso 8, no está prohibiendo la relación sexual con la madre del hombre a quien se le dice estas cosas, ¿verdad? Sino con otra de las esposas de su padre. Estaba prohibido también. Bueno, pues era conducta también de los cananeos de aquellos tiempos. Verso 9. Todavía estamos, de hecho, todo el tiempo estaremos en el capítulo 18 nada más. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, o sea, hermana de padre o de madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Se le prohíbe al hebreo, al israelita,
tener relación sexual con la hija de tu padre y o hija de tu madre, sea que naciera en casa o que naciera fuera. O sea, que no está hablando ahí de no mirarla desnuda, está hablando de tener relaciones sexuales con esas personas, y aquí lo dice claramente la paráfrasis, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y aun cuando haya crecido con otra familia. ¿Eh? Como en aquellos tiempos era común, esto, añado estas explicaciones para que se entienda, porque hoy día la vida es diferente acá, pero en aquellos tiempos y allá en aquella cultura, pues los hombres tenían a veces más de una esposa en el hogar, en un hogar propio, pero que no siempre era así. A veces tenía una o más esposas adicionales a su esposa principal en otros hogares aparte. Y lo que está diciendo es que esas hijas que su padre procrea allá con las otras esposas, son sus hermanas y no pueden tener relaciones sexuales con ellas. ¿Ok? O sea, no pueden casarse con ellas. Vayan hilando que todo esto, estas cosas que están prohibiendo aquí, eran precisamente los pecados que cometían las tribus paganas que habitaban en Canaán, en la tierra de Canaán. Tenían relaciones con sus padres, con sus madres, con sus hermanas, con todo el mundo de la familia, ¿ves? Distintas niveles de familiaridad o de familia. Vamos a ver qué sigue diciendo el verso 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Ve que es un lenguaje como un poco difícil de captar con la mentalidad moderna, ¿verdad? La desnudez de la hija de tu hijo. ¿Quién es la hija de tu hijo? Bueno, pues en la paráfrasis nos lo va a decir clarito en palabras modernas. Dice, nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o por parte de su hija. ¿Ve? Ya ese es un lenguaje moderno, sencillo, que explica qué es lo que significa el lenguaje anterior que ya leímos, que nada tiene que ver con verla desnuda, sino con tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué prohíbe relaciones sexuales con la nieta? Esos eran los pecados que cometían los paganos en la tierra de Canaán en aquellos tiempos. Y muchos de estos pecados que estamos considerando son los mismos pecados o similares que cometen los perversos hoy día en distintas naciones. Este, Incluso en esos tribus modernas, vamos a decir, no quiero mencionar nombres, pero ustedes saben, si no buscan en internet, tribus todavía cuya religión les permite tener varias esposas. Entonces ahí ya nacen hijos así de distintas mujeres en esos hogares. ¿Bien? Y la misma escena de los tiempos antiguos, y por eso se prohibía estas cosas que estamos estudiando. Entonces, pues ahí ya podemos ir hilando, ¿verdad? Hilando fino y dándonos cuenta de que aquella corrupción bárbara que existía en aquellos tiempos, especialmente en el ámbito sexual, es la misma, si no en todos los detalles, pero sí en general, que existe hoy día en el mundo pagano. Vamos a ver el verso 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, hermana es, su desnudez no descubrirás. Otra vez el lenguaje ese así medio, medio enigmático, ¿verdad? Medio un poquito difícil de captar exactamente qué es lo que significa. Pero en la paráfrasis, por eso son importantes las paráfrasis, ¿verdad? Esta paráfrasis de la Biblia, la llamada Biblia, en lenguaje actual, pues es importante en ese sentido, que amplía el vocabulario y utiliza un vocabulario moderno y por lo tanto da el sentido exacto de lo que quiere decir el lenguaje antiguo. Entonces vamos a leerlo ahora en la paráfrasis. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer que llegue a ser esposa de su padre.
Lo mismo que dijimos que se prohibió antes, pero ahora con otro un poquito más amplio. Será como tener relaciones sexuales con su propia hermana. ¿Ok? Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer que llegue a ser esposa de su padre. O sea, que esa hija no necesariamente es de su padre. Puede haber sido hija anterior de, ¿verdad? De otro hombre, pero ahora esa mujer es esposa de tu padre, entonces está prohibido también tener relaciones sexuales con esa. Puede que sea propia hermana y puede que sea hermana de, ¿cómo se diría? Hermana de padre o algo así, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Ok? Verso 11. Recuerden que al final, después de este estudio, como hacemos siempre, hay una sesión abierta acá entre los que vienen en vivo conmigo de los viernes en la noche, para traer otros comentarios que varios hermanos desean aportar o preguntas. Ok, vamos entonces al verso, ah, ya leímos el 11, ¿verdad? La desnudez, el 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Tu pariente es parienta de tu padre. Aunque el lenguaje es bastante claro, dice la hermana de tu padre, pero en la paráfrasis lo dice más claro todavía. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre. Bueno, en este caso no es más claro. Lo que pasa es que consulté varias versiones parafrásticas y hubo otra que me impresionó más, pero olvidé citar la otra y cité esta. Esta dice lo mismo que la versión Reina Valera. Pero la otra dice, nadie debe tener relaciones sexuales con su tía de padre, por parte de padre. Sencillo, ¿verdad? Ya ese es un lenguaje un poco más explícito, más sencillo. Verso 13. La desnudez de la hermana de tu madre, es tu tía, ¿verdad? No descubrirás, porque parienta de tu madre es. Ese lenguaje de las personas que no tienen mucha experiencia en el lenguaje español y en el estudio de la Biblia, leen eso y no lo entienden. Pero aquí aclara la paráfrasis, ni con la hermana de su madre. Bueno, es casi lo mismo, pero se comprende. Vamos a traducirlo ahora acá, otra vez. La desnudez de la hermana de tu madre, ¿ok? O sea, la hermana de tu madre es tu tía, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Y el verso 14, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Fíjense, hay que ampliar este verso 14 porque he estado en discusiones de este tema en los que surge una idea equivocada. Cuando dice la desnudez del hermano de tu padre, el hermano de tu padre es tu tío, ¿verdad que sí? El hermano de tu padre es tu tío por parte de padre. Ahora, ahí no está prohibiendo relación sexual con tu tío. O sea, va más allá de eso. La desnudez del hermano de tu padre, o sea, la desnudez de tu tío es tomar la mujer de tu tío. Ahí, más adelante en el mismo verso se dice, se entiende, se explicita. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. ¿Qué quiere decir eso? Que no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. Eso es lo que se prohíbe ahí, ¿verdad? Temita un poquito fuerte para algunas personas, quizás, pero bueno, estamos hablando de la realidad de la vida. Y estos eran los pecados que eran comunes, muy comunes en la cultura de los cananeos, en el tiempo de Moisés, Josué y esa gente que llegaron allí y se apropiaron de esa tierra por orden del creador del universo. ¿Ok? Vamos al el 14, la desnudez, ya leímos el 14 y leímos ahora vamos a leer la paráfrasis que la aclara un poquito con muchas menos palabras, ni con la esposa de su tío, pues también es su tía. ¿Ok? Sencillo. Descubrir la desnudez de tu tío
quiere decir tener relaciones sexuales con la esposa de tu tío. Fíjense cómo la paráfrasis nos ayuda a captar el sentido verdadero del texto hebreo y de las versiones literales, como son la Reina Valera y otras. Verso 15, la desnudez de tu nuera. Esto está un poquito más claro. No descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. Pero la paráfrasis un poquito más claro dice, nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera. ¿Ok? Quiere decir que la desnudez, repito, la desnudez de tu nuera no quiere decir que es mirarla desnuda, no, sino tener relaciones con ella. Por eso la paráfrasis da el sentido exacto y preciso. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera. ¿Cuál es su nuera? Pues la mujer de tu hijo, de un hijo tuyo, ¿verdad? ¿Ok? Verso 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Otra vez, la desnudez de tu hermano es la desnudez de la mujer de tu hermano. Lo que quiere decir entonces que no descubrir la desnudez de la mujer de tu hermano quiere decir no tener relaciones sexuales con la mujer de tu hermano. Bueno, pues eso también lo hacían los cananeos. Si no, ¿por qué se hace toda esta explicación en ese capítulo para después decir, por esa razón yo lo saqué de la tierra de Canaán? Por todo eso que ellos hacían. ¿Ok? Y el verso 16 simplemente le explicita con una frase, ni con su cuñada, pero es lo mismo. Vamos al verso 17. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. Mire que claro lo pone la Biblia en lenguaje actual. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes, pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado terrible. Es una traducción de esa palabra que en hebreo dice es maldad, pero es una palabra especial que significa una maldad muy grande, muy terrible. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez en Reina Valera. La desnudez de una mujer y de su hija. O sea que si tienes relaciones sexuales con una mujer, que es tu mujer, no puedes tener relaciones sexuales con su hija. Eso es lo que está diciendo ahí. No descubrirás, no tendrás relación con ella. ¿Ok? Y lo mismo la hija de su hijo. No tomarás la hija de su hijo, el hijo de ella, ni la hija de su hija. Todo eso para descubrir su desnudez. O sea, que todas esas personas son parientes. Aunque en algunos casos no parezca, pero sí son parientes. Y el resumen de todo esto es no tener relaciones sexuales con parientes, tal como hacían los paganos, las tribus paganas en Canaán, en la tierra de Canaán. ¿Ok? Verso 18. No tomarás una mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Vamos a ver la paráfrasis y después comentar algo. Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. No hagas de ellas dos enemigas. Ajá, y entonces me han preguntado a las otras veces que hemos leído esto, ¿y cómo Jacob, el hijo de, ¿verdad? Uno de los hijos, perdón, uno de las que de hecho formó las tribus de Israel, una de las, el que engendró, vamos a decir, las tribus de Israel, porque Jacob pues se llamó más tarde Israel, este, tuvo dos esposas y las dos eran hermanas, ¿verdad? En aquel tiempo eso era permitido, eso era común.
Pero, ¿y cómo se explica eso? Hermano, es sencillo. En el tiempo de Jacob, esta ley no estaba vigente, no existía, no se había emitido esa ley en Israel. ¿Ok? Esta ley de Levítico 18 se emitió muchos años después. Por lo tanto, no se puede juzgar a Jacob, ¿verdad? De aquellos tiempos antiguos en base a la ley que se dio centenares de años después. No, esta ley está vigente desde el tiempo de Moisés para acá. Y Jacob vivió muchos años antes de Moisés. Y lo que prohíbe es sencillo. Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. O sea, no puede casarse con dos mujeres a la vez. Desde que se dio esa ley, eso está prohibido. Tener dos esposas que sean hermanas, o sea, no a la vez así en general, sino que sean hermanas, aún en los tiempos y en los países donde se permite la poligamia, está prohibido casarse con dos hermanas. Eso lo hacían los cananeos también, aún en tiempos mucho más recientes. Ok, vamos al verso 19. Y no te llegarás a la mujer en el apartamento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Este verso me lo han traído personas mayormente nuevas, ¿verdad? Casi siempre son personas más nuevas en la fe, en los estudios de las Sagradas Escrituras, que no entienden eso. ¿Qué quiere decir el apartamento de su inmundicia? No te llegarás a tu mujer, ¿verdad? En el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Bueno, vamos a ver cómo lo aclara la paráfrasis. Nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Así de sencillo, eso es lo que significa. Y desde que se emitió la ley, la Torá, la ley de Todopoderoso Yahweh, en tiempo de Moisés, eso estaba prohibido. ¿Ok? Eso lo practicaban también los paganos. Todos esos pecados, todas esas cosas que están prohibidas, practicaban de manera común y general las tribus paganas de Canaán, obviamente, ¿no? De la tierra de Canaán, cuando el Todopoderoso mandó a Israel a tomar esa tierra. Ok, verso 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es lo que ahora se llama adulterio. Adulterio es tener relación sexual con la mujer de tu prójimo, con una mujer que ya pertenece a otro hombre, tiene un esposo. Ese es el acto de adulterio. Ahí lo prohíbe clarito. En otros pasajes se prohíbe también en la Torá, pero este es uno de ellos. Ahora, aclarando un poquito más, dice la Biblia en lenguaje actual, nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Sencillo. Si lo hace, será considerado impuro el hombre, queda inmundo. Por eso dice, no esté contaminándote con ella. Contaminarse quiere decir que el hombre queda inmundo, impuro, sí, cuando toma la mujer de otro hombre, ¿verdad? Y eso pues en los tiempos modernos se da bastante también, ¿verdad? Esto no es exclusivo de aquel tiempo pagano solamente. Hoy día se da, bueno, no sé si mucho o poco, pero se da en muchos lugares. Y esa es una de las maneras en que un hombre se contamina, ¿verdad? Se queda impuro por esa relación ilícita. Bueno, pero que estamos recalcando hoy, aunque de este mismo capítulo se pueden sacar otras lecciones, ¿verdad? Distintas y más específicas. Lo que quiero recalcar hoy es hasta dónde llegó la cultura cananea en los tiempos de Moisés, de Josué y de Israel en general, cuando llegaron a la tierra de Canaán, hasta dónde habían llegado en la corrupción sexual tan profunda que el creador del universo le dijo a su pueblo, sáquenlos de ahí, esa tierra se la voy a dar a ustedes, sáquenlos de ahí. Y si les hacen frente y les forman la guerra, elimínenlos.
pero ¿cómo se dice? El plan original era simplemente sacarlos de ahí. Pero como ellos se pusieron a guerrear con el pueblo hebreo, pues el pueblo hebreo acabó con algunos de ellos, no todos tampoco. Muchos se fueron y se fueron a otro sitio. Levítico 18:21. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu poderoso, yo Yahweh. Hmm, ¿Qué es eso de hacerlo? Simiente se refiere a los hijos. Pero ¿qué es eso de hacerlo pasar por el fuego a Moloc? Bueno, la paráfrasis dice, nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios Moloc. O sea, esa era una deidad pagana. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Perdón. ¿Eh? Fíjense, otro de los pecados que cometían todas aquellas tribus que habitaban la tierra de Canaán en aquel tiempo, del tiempo de Josué y adelante, incluido esto, entregaban a sus hijos a una deidad pagana y ¿cómo lo hacían? Lo echaban al fuego. En algunos casos era una imagen que tenían de Moloch, que en hebreo se llama Molech, y ese Molech tenía la imagen, tenía así los brazos extendidos hacia, así, a frente, y ahí, y ponía fuego debajo, y ahí colocaban en una malla de metal a los niños. Niños, a veces bebés y a veces un poco más grandes, en honor a la deidad que ellos adoraban. Una de ellas, que era Mole, como loco. Eso hacían las tribus paganas que habitaban la tierra de Canaán, para que vayamos entendiendo por qué el dueño del universo mandó a Israel a sacar todas esas tribus de allí. Vamos a ver más. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahí está. Ese lenguaje es bastante claro, pero todavía no es totalmente claro. No te echarás, eso quiere decir no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, especifica de que especifica un detalle, que no lo trates como si fuera una mujer, a ese otro varón con el que te acuestas, ¿verdad? Y dice que eso es abominación. Pero vamos a ver cómo lo traduce la paráfrasis. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Claro, cuando dice nadie, se sobreentiende que se refiere a un hombre. Casi todos estos mandamientos se le dan al hombre. ¿Verdad? En este caso, nadie quiere decir ningún hombre debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. Eso dice la paráfrasis. En la traducción Reina Valera dice eso es abominación. Otras versiones que consulté dice eso es algo detestable, que el creador lo detesta, esa actitud, esa acción, esa conducta. Esa era una conducta bien común también en entre las tribus paganas de la tierra de Canaán. Fíjense que una de las religiones paganas que había en aquel tiempo era la religión de Baal o Baal, ¿verdad? Y el culto de Baal se hizo muy común, era muy común en aquellos tiempos. Incluso cuando Israel se apropió de aquella tierra, se contaminó también en parte por un tiempo con ese culto de adoración a Baal. Y una de las conductas que se practicaban en honor a esa deidad pagana, Baal o Baal, era la prostitución. Eso era, le llaman prostitución sagrada, porque era para el dios Baal. Entonces no era malo para ellos, ¿verdad? Porque eso lo hacían en nombre de Baal y practicaban la prostitución como parte del culto, de la adoración a Baal. ¿Verdad? Eso lo hacían aquellas tribus de manera común. Y hoy día, pues, no solamente practicaban la prostitución con mujeres, hombres con mujeres, sino también hombres con hombres. Era prostitución masculina, o no sé si se llama así ahora, pero es lo que ahora se llama homosexualismo. Es lo que se llama ahora homosexualismo y ya eso como que ya no es malo, ¿verdad? Como que ya, no digo para todo el mundo, pero para mucha gente ya eso no es malo. Entonces, algunos incluso están reclamando el derecho
hacer todas estas cosas. Dice Yahweh, eso es algo que me repugna. Dice Yahweh, eso es abominación en el lenguaje de Reina Valera. Hmm. Entonces, vamos entendiendo. Eso se da también en muchas tribus paganas de hoy día. ¿Ok? Y si no, estudien historia y las culturas modernas para que vean lo que quiero decir. No lo quiero decir en palabras directas, ¿verdad? Para que nadie se ofenda, pero ustedes saben, o pueden estudiarlo y en internet se consigue información, toda clase de informaciones. ¿Quiénes son los que practican hoy día como religión? No estoy hablando ahora del homosexualismo, ese, digamos, así, que no tiene que ver nada con la religión. Estoy hablando de un homosexualismo como parte de una religión, o por lo menos aprobado por una religión. Búsquelo por ahí. Ok, mira el verso 23, qué tremendo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ayuntamiento quiere decir relación sexual, mancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal. Aquí no salió bien ahora sí. Delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. Wow. Eso es lo que se llama, se fue la palabra ahora. Bestialismo, ajá, hay otra palabra más técnica, pero bestialismo es la palabra común. Pero también se llama algo, zoolatría. No, no es zoolatría, es Zoofilia. zoofilia. Perdón, que se me olvida a veces las palabras. Y ya un hermano me lo recordó, muchas gracias. Zoofilia es una palabra, digamos, técnica, ¿verdad? Como más culta de ese acto de tener relación sexual con los animales o con algún animal. Y en lenguaje un poquito más, digamos, más común o callejero, pues se dice bestialismo, tener relación con una bestia. Hermanos, y usted dirá, pero ¿quién va a hacer eso? Pues sí, hay gente que lo hace. Hoy día lo hacen algunas personas. Y en aquellos tiempos, cuando eso era común en toda la tierra de Canaán, por lo menos, y quizá en otros países también, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de la tierra de Canaán, de por qué el creador y dueño del universo mandó a sacar a todas las tribus de la tierra de Canaán para darle esa tierra al pueblo de Israel. Ese es el tema. ¿Por qué? Por todo esto que estamos leyendo ahí, que eran las prácticas comunes y cotidianas de esas tribus paganas. Y también hacemos la relación de que muchos de esos pecados son los que se están fomentando hoy día, aún en naciones cristianas, como la nuestra. Bueno, ahí está. Mire cómo lo traduce en la paráfrasis muy sencillo. Dice, todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. Esa paráfrasis, pues, muy corta, ¿verdad? Muy breve, porque el texto dice mucho más. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él. Eso se refiere al hombre. ¿Eh? Entonces, por eso especifica, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. O sea que el pecado está prohibido para el hombre y también para la mujer. Practicar esa conducta perversa y corrupta. Eso es corrupción total. Esa conducta y otras de las que ya hemos leído son ejemplos de corrupción mental, corrupción sexual, corrupción a nivel del alma. La persona que lo hace, ¿verdad? Tiene su alma corrupta, corrompida. Wow. Entonces, vamos a ir aplicando las lecciones a lo que pasa hoy día. Verso 24. En ninguna de estas cosas se mancillarán ustedes. Lo que pasa es que en el español moderno ya no se usan palabras como mancillarse, ¿verdad? Mancillarse quiere decir mancharse, contaminarse. Pero bueno, se los vamos entendiendo poco a poco, pero mayormente cuando leemos la paráfrasis se aclaran algunas cosas. En ninguna de estas cosas se mancillarán ustedes, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Ahí está.
Aquí está dando la razón de por qué exterminaron a algunas de esas naciones que no quisieron huir, no quisieron irse de la tierra, pues las exterminaron. Pueblos, tribus completas, porque en todas estas cosas, todo esto que hemos leído, se han ensuciado, se han contaminado las naciones que yo he hecho de delante de ustedes, que son los cananeos, los pereceos, los jebuseos, los geteos, etcétera. Todo eso eran tribus distintas que vivían en esa tierra. En ese tiempo no vivían árabes ahí, ni cananeos, digo, ni, como le dicen ahora, los que reclaman esa tierra, ¿verdad? Este, no estaban en aquellos tiempos, pero estamos hablando de la Palestino. conducta, no de las personas. ¿Ok? Se han ensuciado naciones, desde que lo consideraban naciones. Esas tribus antiguas, cada tribu se consideraba en cierto modo como si fuera una nación, ¿verdad? No se aplicaba quizás ese término en aquellos tiempos. Se trataba de tribus, se hablaba de tribus, pero en cierto modo pues eran naciones. Y mire la otra versión, el otro verso de la misma versión Reina Valera. Y la tierra fue contaminada. La tierra se contamina con esas prácticas. Y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó a sus moradores. Qué lenguaje pictórico, ¿verdad? Sí, un poco extraño, pero bueno, es lo que es la manera en que la escritura en hebreo, ¿verdad? Manifiesta estas cosas de una manera, como de cierto modo, metafórica, ¿verdad? La tierra vomitó a sus moradores, pero claro, es una metáfora en cierto modo, porque no fue que literalmente la tierra expulsó a esa gente, ¿verdad? Sino que el pueblo de Israel fue utilizado para expulsarlos de esa tierra. ¿Ok? Y ¿cómo se llama? La paráfrasis, leemos ahora, dice, guarden pues ustedes mis estatutos y mis derechos y no hagan ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre ustedes. Aquí ese es el verso 26. No sé qué pasó ahí. No tenemos el verso 25, pero más o menos representa el verso 24. Vamos al verso 20, es que en la versión de la paráfrasis cambia los números, pero no vamos a entrar en todos los detalles de por qué hacen eso. Lo importante es esto, dice, no hagan nada de esto o de lo contrario se volverán impuros. Aquí lo dice en lenguaje más moderno. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar a ustedes, está hablándole al pueblo hebreo, han cometido todas esas maldades y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes ni los extranjeros que vivan en su país deberán comportarse tan mal. Esa es la paráfrasis o la manera amplia, más explícita, ¿verdad? De los versos que leímos últimamente. Verso 26 en la nueva, en este caso no sigo citando la Biblia en lenguaje actual, porque esa traducción, no sé, digo, la edición que yo tengo en Eastworld no tiene los versos siguientes, solamente hasta ahí llega. Por eso de ahí en adelante cito otra Biblia muy buena, otra traducción que se llama Nueva Biblia Española, buenísima traducción, y la cito para el verso 26. Dice, ustedes en cambio cumplan mis leyes y mandatos y no cometan ninguna de esas abominaciones, tanto el indígena como el emigrante que reside entre ustedes. Ok, esa versión pues un poquito más clara, pero está diciendo básicamente lo mismo. Lo que pasa es la paráfrasis a veces resume demasiado, ¿eh? Deja palabras fuera. Y aquí el verso 27, continuamos con la Reina Valera restaurada, reformada. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de ustedes y la tierra fue contaminada. Bueno, esa es la Reina Valera regular.
La reformada sí, la utilizamos, pero mayormente cuando tenemos que, por ejemplo, si menciona el nombre del padre, pues la versión reformada lo usa la palabra correcta, que es Yahweh, mientras que la otra, la versión Reina Valera regular, utiliza la palabra Jehová, que no es el nombre correcto, no es el nombre del Padre Celestial. Pero hay otras diferencias importantes que no vienen al caso, sin embargo, en este momento, ¿verdad? Ahora, la nueva Biblia española también dice lo mismo, porque todas esas abominaciones, quiero recalcar aquí la palabra, abominaciones, las cometían los habitantes que les precedieron en la tierra y la tierra quedó impura, ¿ok? Fíjense que los pecados que se acaban de mencionar aquí contaminan la tierra. Y te dirá, ¿y cómo? Ah, yo no sé cómo, ahí no lo explica, pero los resultados que han tenido esas conductas en los países, tanto en aquellos tiempos como el tiempo de Canaán, como ahora en ciertos otros países, en los que la cultura apoya en cierto modo muchos de estos pecados y empieza a generalizarse la práctica de todos esos pecados, y ustedes notan cómo en esos países empieza a degradar incluso las producciones agrícolas. ¿Cómo y por qué exactamente? Pues no lo podemos explicar, ¿verdad? Pero las escrituras sagradas de Israel tienen respuesta. Ahí lo dice. Todas esas abominaciones las cometían los habitantes que le precedieron a ustedes, a los hebreos, en la tierra. Y la tierra quedó impura. Wow. Vaya, tremendo, tremendo concepto, ¿verdad? Vamos al verso 28, ya estamos cerca del final. Y la tierra no los vomitará a ustedes por haberla contaminado, como vomitó a la nación que fue antes de ustedes. Otra vez una metáfora, ¿verdad? La tierra, si está diciendo el pueblo de Israel que si cumplen los mandamientos de Yahweh, el Todopoderoso, el dueño del universo, entonces la tierra no los va a vomitar a ustedes, les dice, ¿eh? Como vomitó a la nación que fue antes de ustedes. Quiere decir entonces que ese es el llamado al pueblo que quiera considerarse pueblo del Todopoderoso, ¿verdad? Servidor y adorador del Creador. Entonces debe hacer caso a estas cosas, hermanos. Y no solamente eso, sino entender por qué a veces ocurren desgracias en los países o en ciertos pueblos o en ciertas regiones. ¿M? E incluso a veces, por ejemplo, hoy día, no solamente aquí en Puerto Rico, que es donde yo vivo, sino en Estados Unidos y en otros países. Yo digo Estados Unidos porque es el que yo más conozco. Otros países que no conozco, pero si oyen noticias que llegan acá. Hermanos, la delincuencia está arropando los países, las comunidades. La delincuencia están arropando las comunidades, los países, los pueblos. Están los bandidos, los delincuentes, los asesinos, están ganando la batalla. Hablando de ¿verdad? Las relaciones de los pueblos. Incluso hay países actualmente que están controlados por delincuentes, bandidos, totalmente corruptos. Esa es una tierra contaminada. ¿Eh? O sea que no es necesariamente, no hay que entender lo de la tierra contaminada, no hay que entenderlo necesariamente en términos agrícolas, ¿verdad? De que la tierra física, literal, se contamina, no. Pero es que ese país está contaminado, esa cultura, esa nación está contaminada por la corrupción que abunda en estos países y las leyes son tan débiles y tan flojas que no pueden contra la corrupción y la delincuencia y el asesinato y toda clase de perversidades que cometen los delincuentes. Eso es lo que significa, por lo menos en tiempos modernos, de que la tierra está contaminada. ¿Ok? Ahora, el verso 28 también en la versión Nueva Biblia Española dice
que no los vaya a vomitar también a ustedes por haberla manchado, como vomitó a los pueblos que les precedieron. ¿Ve? Entonces, ahora que leo esa Biblia, esa versión, Nueva Biblia Española, trato de hilar eso con lo que está pasando en mi país, Puerto Rico, y sé que en otros países pasa también. Que empieza la gente, empezó ya la gente de hace varios años a irse del país, a irse de ahí, a emigrar. La mayoría de en el caso de mi país, la mayoría de los emigrantes se van a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? A buscar trabajo y por distintas causas y razones se van para allá. Pero una de las razones principales que se mencionan, no lo digo yo, esto no es una evaluación mía, esto es lo que estoy escuchando de los expertos que evalúan estas situaciones, es por las barbaridades que se cometen en el gobierno en contra del pueblo. Si no barbaridades crasas y directas como matar gente, el gobierno no mata gente, ¿verdad? Pero los destruye de otra manera, sin matarlos. Hace que se vayan de aquí por las situaciones. No quiero entrar tampoco en detalles que suenen a política, no, pero todo el mundo sabe. Cuando un gobierno es ineficaz, ineficiente, cuando un gobierno no hace lo que tiene que hacer y no ayuda a los pobres, mientras ellos se enriquecen los gobernantes y se viven como reyes, el pueblo vive como, bueno, en la miseria, en cierto modo, ¿verdad? O algunos en la pura miseria, otros no en la miseria, pero en condiciones precarias. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va, emigra, se muda. Eso es lo que en cierto modo se puede entender por eso de que la tierra los vomita. Los vomita la tierra, pero que era una metáfora. El país, el gobierno es que hace que se vayan tantas personas de este país por las malas administraciones. Y eso sí lo digo claramente porque estoy hablando de mi gobierno, no estoy hablando de los gobiernos de otros países. Aunque sé que en otros gobiernos la gente dice lo mismo. Digo, en otros países. Ok, y el verso 29 dice, porque cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, fíjese que todos esos pecados que hemos mencionado son conductas abominables, que no lo digo yo, lo dice ahí la Sagrada Escritura. Las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Mira si son importantes esas cosas, ¿verdad? Esas advertencias, estas explicaciones que da Levítico capítulo 18. Porque cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y el verso 29 en la Nueva Biblia Española dice, porque todo aquel que cometa una de estas abominaciones será excluido de su pueblo. Wow. Y el verso 30 en la Reina Valera dice, guarden pues mi ordenanza. O sea, eso es lo que nos puede prevenir o evitar que caigamos en esos pecados, guardando su ordenanza del Creador, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de ustedes y no se ensucien en ellas. Yo, Yahweh, su poderoso. Ahí está, ese es el remedio ahora, ¿eh? Ahí está presentando el remedio. La Nueva Biblia Española lo traduce, así pues, respeten mis prohibiciones, no haciendo ninguna de las prácticas abominables que se hacían antes de llegar ustedes a la tierra de Canaán, ¿verdad? No se manchen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Ahí la Biblia, Nueva Biblia Española cometió no quiero decir nada feo, ¿verdad? Pero un error, por no decir algo peor. Porque dice, yo soy el Señor. El Señor no es el Dios del Creador, el que está hablando en ese capítulo. Su nombre es Yahweh y lo dice claramente en otras traducciones de la Biblia y lo dice en el hebreo. Yo soy Yahweh, su Dios o su poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso. Entonces, cuando ellos eliminan de la Biblia el nombre de Yahweh y ponen el Señor en sustitución del nombre,
pues eso es un error importante. Ese no es el tema de hoy tampoco, ¿verdad? Pero ya que terminamos, esta es la última parte, ahí termina la lectura de Levítico 18 y culmina con una invitación a que si usted se considera o quiere considerarse parte del pueblo elegido del Todopoderoso, entonces ahí está, guarden mi ordenanza, dice él. Y como lo traduce la Nueva Biblia Española, respeten mis prohibiciones. Ahí está, respeten mis prohibiciones. El Todopoderoso prohíbe algo, pues no lo haga. Es sencillo. Entonces presten oído a todas las personas que están fomentando hoy día pecados claramente clasificados como pecados, como el homosexualismo, el, y otros ismos que siguen a ese, y otros pecados que ya lo hemos leído, no tengo que repetir, pero menciono ese último porque es uno de los que más auge están tomando últimamente en este siglo XXI, ¿verdad? Y se le está dando incluso algunas iglesias están aceptando, incluso la iglesia católica ya lo puede decir, ¿verdad? Claramente, porque todo el mundo sabe por las noticias de que incluso el Papa ya emitió una declaración de que sí, los matrimonios homosexuales van a ser admitidos a la iglesia católica, ¿verdad? Y pueden ser católicos y pueden participar de la comunión y que sé yo, las cosas que ellos practican, ¿verdad? Es un ejemplo nada más de lo que está pasando y de lo que quiero decir cuando se está desobedeciendo la palabra del Todopoderoso. Ahí lo dice la misma Biblia católica. Déjame decir, la nueva Biblia española es una versión católica de la Biblia, la traducción católica, buenísima. Y mira, ahí está la exhortación. Respeten mis prohibiciones, no haciendo ninguna de esas prácticas abominables. Y esa práctica que acabo de mencionar, de que aceptan a los matrimonios homosexuales como parte de la iglesia, ¿verdad? Como miembros, es una de las prácticas abominables que practicaban los paganos en aquellos tiempos antiguos, por lo cual fueron eliminados de la tierra de Canaán. Hasta ahí yo llego, ¿verdad? Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. No es lo que digo yo no inventé eso, ni, ni tengo nada que ver con escribir esas cosas. Eso lo escribieron los profetas. Eso lo escribió Moisés, todo eso que hemos leído. Capítulo 18 de Levítico, todo el libro de Levítico. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Así que eso es cosa seria, hermanos. Solamente el Padre espera que nosotros hagamos caso y guardemos sus mandamientos y sus consejos y sus exhortaciones. ¿Para qué? Para que no vaya a vomitarnos la tierra. O sea, para que no ocurra una desgracia en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestro pueblo. ¿Eh? Es el llamado del Padre Celestial para nosotros hoy día, para todo el mundo. Y por eso quiero dejar grabado esta lección muy sencilla y muy quizá incluso está mal presentada, ¿verdad? No tengo pretensiones en ninguna clase. Quizá pude haberlo hecho mejor. Bueno, pero hice lo que pude. Y está ahí plantada o planteada la palabra del Todopoderoso a través de la lectura de Levítico 18. Les invito a continuar visitándonos acá, los que nos visitan acá, ¿verdad? En términos de la sala Escuela Hebraica de Zoom, que esto es virtual, ¿verdad? Cuando digo que nos visiten, obviamente estamos hablando de una reunión virtual en la que nos reunimos. Ahora mismo hay 88 personas en este momento aquí reunidas escuchándome. Y ahora cuando pasemos a la sesión de participaciones, muchos de ellos participarán con comentarios adicionales. Es muy interesante, hermanos, y por eso invito a los que me están escuchando en YouTube y nos están viendo. Yo sé que hay muchos que nos ven y no vienen aquí, pero ¿verdad? Por lo menos ven los videos, porque me lo han dicho.
muchísimo están viendo nuestros videos. Y por eso, pues, que queremos dejar eso ahí, esos videos puestos ahí, que cuando yo falte, eso va a seguir ahí todo el tiempo, para exhortar a las personas a caminar por el camino recto de la palabra del Todopoderoso, que es el manual del fabricante, ¿verdad? Lo que llaman la Biblia, ese es el manual del fabricante, ese, el dueño del universo que nos fabricó a nosotros, escribió ese manual, mandó a escribir ese manual a sus profetas. Y eso es lo que estamos estudiando. Bueno, queridos hermanos y amigos, que el Todopoderoso nos bendiga y los bendiga a ustedes, a los que me están escuchando y me estarán escuchando y viendo en YouTube, con bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra y toda clase de bendiciones en el nombre de nuestro amado Maestro y Mesías, nuestro Salvador Yahushua. Entonces, con esto pues terminamos por hoy. Les invito para el próximo viernes en la noche, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a que nos acompañen otra vez. Hasta la próxima. Entonces, Shalom.